Buenos días, estamos grabando la charla 31 de Jerez de la Frontera, la ciudad de los mil palacios. Estamos ahora en el extremo oeste del arrabal de San Miguel, las calles San Agustín, Guarnidos, Armas, Arenal. Hemos ido recorriendo siempre el Jerez de Extrarradio y ya estamos entrando en el Jerez histórico, aunque aún estamos en los arrabales de la ciudad califal. Hemos ido viendo todos estos arrabales de San Miguel, luego vimos San Miguel Sur y ahora vamos a ver estos arrabales situados entre San Miguel y la ciudad califal, nacidos un poco a la vera del convento que se creó de San Agustín. Entonces vamos a empezar por la llegada a la calle del Puerto de Santa María a San Agustín, bajaremos por estas calles y luego envolveremos esta manzana de arrabal para luego ya ir por la calle Armas hasta volver a Arenal y San Agustín. Fijaros que en las teorías que yo os he contado siempre he creído que en la zona de San Miguel existió un núcleo probablemente anterior a la fundación del Jerez romano y califal. Probablemente era un núcleo prerromano, tartésico, porque es el punto quizá más elevado de toda esta geografía. Allí había una ermita de San Miguel, según cuentan, tras la conquista cristiana, y probablemente lo que había era una antigua fortaleza de defensa de la ciudad, de vigilancia de la ciudad, basada en un viejo castro. Esa pequeña ermita se transforma en la parroquia de San Miguel. Fijaros que San Miguel siempre es un arcángel luchador, lo cual indica siempre la presencia nuevamente de los caballeros templarios, de alguna orden militar o de algún elemento defensivo. Por eso coincide San Miguel con la presencia de un elemento fortificado aquí. Y en mi teoría, estas casas, todas estas calles, indican clarísimamente que en algún momento dado el arrabal de San Miguel tuvo una muralla. No sería una muralla tan poderosa como la muralla del Jerez califal, sería una muralla quizá de tapial, de barro, pero existió una muralla. Si no, no se entiende esta densidad de las calles, la estrechez de las calles. Muralla que luego fue incorporando arrabales que se fueron formando en torno a ella. Por ejemplo, este arrabal hasta la ronda de Muleros, este otro arrabal hasta la calle Encaramada, que son incorporados a la muralla, o los arrabales que ya están al norte de la calle Caballeros. Y posteriormente aparecieron nuevos arrabales. Tal era la potencia del núcleo de San Miguel que genera una segunda línea de arrabales. Y, sin ninguna duda, una segunda muralla, porque si no, no se entendería Encaramada como una repetición de la calle Pollo. Encaramada claramente es una calle dentro de un núcleo amurallado. Y por aquí iba la segunda línea de murallas. Por eso la calle Zarza es una calle mucho más amplia, mucho más dispersa, porque ya está fuera de la muralla que forma esta manzana. Y lo mismo pudo pasar aquí con este arrabal, el primer arrabal, que fijaros que había un camino que se dirigía hacia esta calle, la calle Santa Cecilia, hacia este punto en que hubo una puerta de la ciudad. Clarísimamente hubo una puerta, aún se nota en las manzanas, pero esa puerta se ve que es anterior a la fundación del convento de San Agustín. Y posteriormente esta manzana se completaría con estas otras manzanas de arrabal marcadas por la calle Vicario, por esta salida de la ciudad, y marcadas también por este borde entre las dos ciudades, que es esta otra manzana. Pero lo más importante quizá es que en este plano os he mostrado que en todas las ciudades cristianas de Europa, fuesen ellas basadas en ciudades romanas, en ciudades árabes o en ciudades cristianas de fundación, sucede que hacia el 1200 aparecen unas órdenes, un poquito más tarde, ya casi en los inicios de lo que va a ser el mundo gótico, aparecen unas órdenes que quieren restaurar la Iglesia. La Iglesia se había hecho demasiado poderosa, demasiado jerárquica, y aparecen franciscanos y dominicos como las órdenes que van a levantar la Iglesia. Ambos quieren colocarse, son órdenes mendicantes, que son órdenes pobres, no tienen dinero para comprar solares en el interior de la ciudad, ni quieren, sino que se colocan a las puertas de la ciudad. Ellos quieren poder predicar a las gentes sencillas que llegan del campo a vender sus productos en la ciudad, a los viajeros. Su intención era evangelizar de nuevo y transformar la cristiandad, volviendo a los orígenes. Y se reparten los caminos. Los franciscanos se colocan a las puertas de la ciudad en la puerta de más vitalidad, que claramente era esta, la puerta real. Ahí se colocan los franciscanos. Y los dominicos se colocan en otra puerta, para no hacer competencia, en una puerta más tranquila, porque era una orden quizá más dedicada al estudio. Aparece una tercera orden,
que son los agustinos, que son lo que nos atañe hoy, que muchas veces se sitúa en un tercer camino de llegada a la ciudad. Podría ser el camino que venía del sur, del puerto de Santa María. Muchas veces ellos no se colocan como estos a las puertas de la ciudad, sino que se colocan justo en la muralla dentro. Es el caso de Segovia, el caso de Zaragoza, el caso de Pamplona. Es decir, muchas veces así como dominicos y franciscanos siempre están en las puertas afuera de la ciudad, agustinos a veces se colocan en el interior de la muralla. Aquí en este caso se colocaron, al igual que franciscanos y dominicos, como la tríada que define un poco todas las ciudades españolas. Esto os ayudará mucho si queréis entender cualquier ciudad de España o de Europa, cómo pudo desarrollarse. Muchos de estos conventos han desaparecido, sobre todo los franciscanos, porque al ser la puerta más importante ha habido mucha especulación, mucha presión inmobiliaria y han desaparecido. Luego hay que pensar también que venían con ellos sus órdenes femeninas, pero por peligro muchas veces las órdenes femeninas, que aquí tenemos las clarisas, al lado de la iglesia de San Miguel, en muchos casos pasaron al interior de la muralla, porque eran tiempos peligrosos. Los dominicos, fijaros que ahí están las dominicas, protegidas por la muralla. Yo no sé si llegó a haber dominicas en algún momento cerca del convento masculino, porque suele ser así y luego se trasladan al interior. Fijaros, también agustinas también están en el interior de la muralla. Luego vendrán otros elementos diferentes, como son los conventos ya del Renacimiento español y del misticismo español, como pueden ser los capuchinos, los franciscanos de aquí, la otra orden de los otros franciscanos, el convento de los franciscanos descalzos. Siempre que veáis la palabra descalzos es una reforma de la orden anterior. Carmelitas descalzos es una reforma de la orden del Carmen, que pasa a llamarse calzada. Lo mismo franciscanos descalzos son reforma, normalmente reformas más rígidas, más austeras, de la orden del franciscano anterior. Fijaros la importancia que tienen los franciscanos, porque los capuchinos también son una reforma franciscana. Fijaros la de conventos franciscanos que tenía Jerez. 1, 2, 3, el convento de la Cruz, el convento de los descalzos que se llama, y aquí teníamos también las franciscanas, también reformadas, franciscanas descalzas. Creo que eran franciscanas descalzas. Y aquí luego tenemos hospitales, en una época en que se generan muchos hospitales, San Juan de Dios, otro santo del Renacimiento español, el Hospital de las Incurables, el Hospital de la Sangre, al lado de Santiago. Luego tenemos ya órdenes educativas religiosas que llegarán más tarde. Por ejemplo, aquí vemos toda esta zona de Mundo Nuevo, todos los conventos de salesianos, La Salle, las Siervas, las Hermanitas de los Pobres. Aquí tenemos la Compañía de María, La Salle de nuevo, los salesianos, el nuevo hospital de San Juan de Dios y pequeños puntos de oración. Y a la vez teníamos las pequeñas o grandes iglesias, Santiago, San Miguel y las pequeñas ermitas, las Angustias, la Yedra, San Telmo, la parroquia del nuevo barrio, la pequeña ermita de Guía y pequeñas parroquias que están la del Calvario, la de los salesianos, Santa Ana, y todo se va llenando, la Virgen de Fátima, todo se va llenando de pequeños santuarios. Otra orden diferente, que tiene poco que ver, son las órdenes dedicadas al intercambio de prisioneros con el Islam, como eran los mercedarios y como eran los trinitarios. Estos ya llegan más tarde, quizá ya no existía ese problema, aunque siempre existió. Incluso ahora siguen haciendo esa labor, en estos días tan importante, de cambiar rehenes. Mercedarios y trinitarios se dedicaban a eso y por eso se colocaban nuevamente en mitad del campo, lejos de la ciudad, porque los musulmanes traían sus prisioneros cristianos y los intercambiaban por prisioneros árabes. Es decir, que teníamos esa labor. Como veis, la ciudad se va formando con una constelación de elementos, todos en base al cristianismo. Bien, si aquí vamos a ver el plano de Madoz, es un plano precioso, en que vemos en el siglo XIX cómo era nuestra zona. Fijaros que era muy parecida a hoy. Aquí está la iglesia de San Agustín, que se derribó, por desgracia,
con todo su convento. Aquí fijaros que estaba una capilla de las huérfanas, había sido un colegio para huérfanas que ya ha desaparecido, que estaba en la calle de las Armas. Ya veis, la Plaza del Arenal ya está conformada, la calle Santa Cecilia y todas las calles que guarnidos y la zona de la Plaza de los Hilos. Plaza de los Hilos, el Pósito aparece aquí, es decir, todo el territorio que vamos a ver. Pues bien, empecemos a recorrerlo. Vamos a ir primero por el entorno de San Agustín, de su claustro, y descenderemos hasta aquí, y luego volveremos hacia arriba y veremos esta manzana. Y por último veremos la gran manzana de Armas Arenal. Aquí tenemos esta preciosa llegada, es una llegada muy bonita a Jerez, desde la calle del puerto de la vía del puerto de Santa María, y nos recibe lo que había sido el cuartel de la Guardia Civil sobre los pobres agustinos expulsados por Mendizábal. Fijaros que es un conjunto, por suerte hoy rehabilitado, que es una pieza muy importante que recibe a Jerez, entre el Alcázar que aparece a la izquierda y esta pieza, pues es una entrada monumental para Jerez. Fijaros qué bonito punto. Y eso que es una calle que no tiene la vitalidad de la calle de Sevilla, de la calle del Porvenir, por ejemplo. Es una salida hacia el sur que nunca ha acabado de tener gran vitalidad, quizá porque era el punto defensivo más fuerte de la muralla. Bueno, fijaros qué preciosas construcciones aparecen aquí, por suerte rehabilitadas. Vamos a bordear por aquí. Aquí se ve que se ha derribado una construcción y está la oficina de rehabilitación. Está aquí, fijaros, es un edificio fantástico. Me parece uno de los grandes edificios monumentales de Jerez. La pena es que está muy descuidado. Aquí lo vemos. Fijaros qué impresionante es. Me parece fantástico. Parece un edificio que tiene toda la poesía del Jerez antiguo, de esta España muy fortaleza, con estas miradas en lo alto, con estos huecos cuyo cierre es como un trozo de pared. Parece un edificio maravilloso. Un edificio que tendría que estar cuidado, protegido, porque es un gran nuevo palacio para Jerez. Fijaros qué maravilla la restauración del claustro con estas entradas enigmáticas de luz. Me parece maravilloso. Bueno, todo en él es estupendo. Es una obra maestra de la arquitectura. Fijaros con el detalle de San Agustín, que fue el que su orden había fundado estos conventos. Y en la noche, me parece, es un edificio que tenía que estar en los catálogos como cualquier monumento de Jerez. Seguimos bajando por lo que era el límite del viejo convento. Fijaros esta mirada misteriosa y emocionante de lo que había sido el viejo patio del convento, uno de los patios pequeños. Seguimos bajando y llegamos a esta nueva manzana de viviendas que nos lleva a la Plaza de los Hilos, donde vimos ya en otras lecciones que había un maravilloso palacio, una fábrica de cervezas y aquí las viejas bodegas. Una plaza que hemos dicho muchas veces que podría ser una preciosa plaza jardinada con todas estas enormes posibilidades que tienen esas naves. Está construido dos edificios más o menos nuevos de vivienda y aquí tenemos el límite de lo que era el convento de agustinos. Fijaros que aquí hay restos de una construcción importante con una gran cornisa y allí vemos la maravilla de ese. Ahí tenemos una clínica, por suerte hay vida en todo este entorno, pero este es un edificio que podría quizá como oficina de rehabilitación pues estar más cuidado, mucho más restaurado, o bien cambiarle el uso para darle un uso más vital. ¿Veis? Aquí restos de cornisas, de grandes huecos, de lo que era el convento agustino que llegaba hasta aquí. Tenemos una casa muy digna, seguimos por esta Rodrigo León y tenemos aquí un pequeño palacete. Fijaros qué pequeñito es, pero con qué elegancia, y ha mantenido las cortinas que proponemos, las persianas que proponemos que se recuperen en todo Jerez, sean así, sean lonas de colores. Jerez ganaría muchísimo. Y aquí llegamos a lo que era el borde de la muralla. Fijaros lo que hemos contado antes. Se ve clarísimamente que ahí estaba el borde de una muralla que sería probablemente solo de la zona de San Miguel. Probablemente sí que acabó uniéndose a la muralla califal, como es natural.
para cerrar el recinto. Bueno, y ahora subimos de nuevo a la puerta donde está el nuevo centro de negocios en el claustro del convento. Como veis, es muy interesante esta fachada de Jerez, que es un edificio fantástico. Pasó a ser cuando expulsaron, con Mendizábal expulsan a todos los conventos que eran expulsados, saqueados, fue la mayor tragedia para el patrimonio español después del paso de Napoleón. Fijaros qué entrada fascinante. Vamos girando y aquí tenemos lo que era el claustro. Aquí tenemos dos. Ya empieza la gran manzana de la calle Armas. Edificios, como veis, muy cuidados, muy ordenados. Muy ese neoclasicismo isabelino español que sigue y que define todo nuestro siglo XIX. Bueno, aquí tenemos el gran convento. Tenemos esta fotografía y donde vemos cómo estaba la iglesia, ahí donde luego se hicieron esas viviendas. Fijaros qué maravilloso claustro y qué maravilla que haya sido rehabilitado para un uso empresarial. Aquí llegaríamos a la plaza de San Agustín, que la veremos luego al volver. Una plaza. Es muy importante que esta parece ser la plaza o la calle que realmente se llevaba la salida de Jerez, mucho más que la calle Armas. Esto estaba lleno de mesones, de hoteles, de puntos donde se alquilaban los carros, las caballerías. Era realmente la puerta de entrada a Jerez más que la plaza que hemos visto del puerto. Esta es la viviendas donde estaba la iglesia de San Miguel. Fijaros qué pena haber derribado esta iglesia. Y ahora vamos a bajar por aquí. Fijaros, esas viviendas que ocuparon el sitio de la iglesia con carácter aún racionalista, este hueco típico de los años 30, pero ya la vivienda es posterior, los años 50-60. Ahí tenemos una casa que era un viejo palacio que ha sido muy modificada modernamente. Ahí es el portalón y la casa modificada. Y seguimos, fijaros qué pena que en sitio tan importante de la ciudad tengamos aún estas construcciones semi-abandonadas. Fijaros que hay restos de viejos palacios con estos portalones de sillería fantásticos, con este tema tan jerezano del vuelo de metal sobre. Aquí aún no sabemos si queda aún restos de la primitiva cornisa. Aquí tenemos otra muy parecida, fijaros con el portalón, el gesto del balcón, muy jerezano todo él. Aquí tenemos otra, una barandilla muy idéntica, parecida a la anterior, una más moderna, otra que insinúa también que tuvo un gran portalón. Y fijaros cómo aquí se nota que esta manzana ya no formó parte de la muralla, sino nos entienden estos espacios plaza, y esto también a la vez nos indica que aquí hubo una entrada a la ciudad. Aquí se forma esta manzana que es posterior, por eso ella al ser posterior avanza más, porque ya estos caminos han perdido su vitalidad al haber sido cerrados por el convento de San Agustín. Aquí bajamos, llegamos hasta las casas modernas que forman la esquina de esta manzana que va hacia la Plaza de los Hilos. Aquí tenemos todo este conjunto tan valioso que hemos comentado en otras charlas, valiosísimo porque es el límite de la ciudad antigua, unas naves fantásticas. Tenemos estas construcciones modernas y aquí tenemos ese palacio y la fábrica de cerveza que definía una Plaza de los Hilos que podría ser una plaza jardinada fantástica. Y ahí volvíamos a la calle que habíamos visto antes. Como veis, hemos recorrido esta última manzana de Arrabal. Como os decía, eran caminos que entraban a la ciudad. Y vamos a ir ahora a lo que es la gran manzana de la Plaza de Armas. Fijaros que aquí se nota esa frontera entre una manzana que se fue formando de aluvión en torno a la vida que tenía esta calle. A mí me da la impresión que la calle Armas es una calle nueva, es decir, que es una calle que en algún momento dado esto formaba parte del Alcázar o no se salía por aquí. Da la impresión que la salida de la ciudad siempre estuvo por aquí, bordeando la muralla de San Miguel. Es la calle vital donde están las grandes casas, mientras que esto, fijaros, parece una reforma posterior
con parcelas muy parecidas, de manera que se abrió la calle para poder llenar de viviendas toda esta zona. Que yo creo que esta es una calle en algún momento posterior. Puede ser una calle abierta en el siglo XVIII-XIX. Aquí teníamos este conjunto tan bonito, las dos grandes casas de la esquina, y vamos ya hacia la calle Armas. Es una calle que tiene mucha menos vitalidad que San Agustín, cuando sin embargo es una salida más directa. Por eso yo pienso que esto es una calle nueva, llamo nueva, como digo, una calle del siglo XIX, abierta para poder parcelar parcelas. Fijaros qué bonitas. Va a ser una secuencia muy bonita de grandes casas. Fijaros esta maravillosa casa con su portalón, sus enormes ménsulas. Cuanto más grandes son las ménsulas, indican un siglo XIX ya más avanzado. Ya a veces ya no son Isabel II, sino ya son Alfonso XIII. Ahora, otra casa, los árboles no nos dejan ver mucho. Bueno, tenemos la calle Armas, otra casa fantástica, con estas ménsulas tan exageradas de la época isabelina y los grandes portalones. Por suerte están muy arregladas muchas de esas casas. Bueno, fijaros la maravillosa cornisa, que sin duda son verdaderos palacios. Ahí tenéis. Llegamos ya a 3. Aquí llegamos a una más abandonada, pero con un gran portalón también, con este elemento como de refuerzo. No sé cuál pudo ser la capilla. Hemos visto en el plano de Madoz que había aquí una capilla para huérfanas. Era un colegio de huérfanas. No sabemos si pudo ser esta casa o si son donde están las casas nuevas. Bien, veis, a pesar de este juego siempre de pequeña altura en los huecos altos, para que la planta noble se distinga claramente. Aquí tenemos una casa que no sabemos qué sustituyó, pero bueno, no deja de ser interesante. Fijaros cómo ha colocado la plaqueta o el ladrillo sin matajuntas, es decir, fijaros qué bonita la entrada embocada, y luego fijaros que es un juego abstracto de cúbico, casi cubista, de vacío y lleno, donde aparece este gran hueco. No deja de ser interesante esta casa, aunque muchos os parezca que ha destruido, y es verdad, claro, no ha respetado ni la silueta ni la tipología de las casas de Jerez. Lo mismo pasa con esta por lo menos sí que recuerda un poco la cornisa, tiene esa entrada, aquí vemos las dos, y luego llegamos a otra casa, este nuevo zócalo, muy ordenada. Fijaros qué fantástica casa, su cornisa, quedan los restos de los herrajes y el balcón típico del mundo isabelino, curvo, que se curva igual que la ménsula, un poco heredero del mundo romántico de esta época española. Aquí viene otra gran casa, también fantástica. Fijaros los mismos balcones, los huecos tan cuidados, la cornisa fantástica, con sus entradas un poco alteradas siempre. Mirad qué casa tan bonita. ¿Cómo estaría esta casa si ahora recuperásemos los toldos de colores, las lonas para proteger el sol? Es una casa que se adaptó a un giro en la calle. Seguimos, una casa más sencilla. Tiene aún restos de las cornisas que definían la parte baja. Dos casas más sencillas, 3, y llegamos a la Plaza del Arenal, la verdadera plaza mayor de Sevilla. Esperemos que siga teniendo vitalidad siempre. Fijaros cómo era antes. Esto lo veremos cuando estudiemos habrá un capítulo dedicado quizá a Corredera y Arenal. Y aquí vemos cómo realmente sí que hubo una serie de actuaciones que quisieron lograr una plaza mayor para Jerez. Y yo creo que la lograron. Muchos historiadores dicen que Jerez no tiene una plaza mayor, como puede ser la Plaza Mayor de Madrid, de Salamanca. Yo creo que sí la tiene. Fijaros que aquí ha habido una actuación que ha tratado de unificar una serie de parcelas diferentes para darle unidad, que es la unidad que tienen las plazas mayores españolas. Es decir, que yo creo que sí que se logró. Otra cosa es que modernamente se haya roto o se haya perdido esa unidad. Fijaros, en estas casas hay 3, a pesar de que están tratadas por diferentes dueños, unas pintadas, otras recuperada la piedra, tenemos una actuación fantástica, muy alterada por los anuncios,
como grandes balcones con ménsulas de 3 huecos. Aquí tenemos el tercero. Es decir, aquí tenemos una gran casa, probablemente ya de vecinos, pero con su carácter palacial. Fijaros que aquí aparece, en mi opinión, hay dos huecos formando una primera casa y luego aparece este balcón central con miradores a los lados, que formaría otro grupo de otra casa. Pero todos ellos están unificados por las ménsulas inferiores, por las cornisas, por los frisos. Es una actuación fantástica. Porque fijaros que ya llevamos 3, 4, 5 huecos unificados. Y seguimos con otros 2 huecos más, y estos veremos luego que fueron creados modernamente. Y ahí tenemos probablemente la que yo creo que fue una parcela, otra parcela, que es la casa con sus 2 miradores a cada lado, pero todo unificado. Y por último ya teníamos una casa, yo creo que 2 huecos, y se le unieron otros 2. Fijaros el frente tan bonito, típico de las plazas mayores españolas, que recuerda mucho la Plaza Real de Barcelona, plazas románticas, con esta ordenación, estas grandes cornisas clásicas. Y aquí tenemos lo que fue una nueva construcción, porque el lienzo era mucho más corto. Es decir, que aquí hay una intención clarísima de crear un escenario fantástico para una plaza mayor. Aquí lo tenemos. Ahí vemos un grupo. Creo que aquí había otra parcela y esto es la otra parcela. Aquí las vemos muy bien, fijaros, esta casa de los 2 huecos, la de los 3 de los miradores. Yo creo que aquí había otra de 2 y aquí se ha creado la nueva casa. Fijaros cómo crea un frente para formar una gran plaza mayor. Mirad esta foto tan interesante. Fijaros que aún se ve San Agustín, estaba la iglesia sin derribar aún, y fijaros cómo teníamos aquí los 2 huecos, los 3 huecos con el hueco central y los 2 huecos. Es decir, que fijaros que este conjunto formaba una unidad simétrica respecto a este hueco central con sus 2 miradores. Pero aquí había unas casas bajitas y se amplió el frente, formando un frente maravilloso. Ahí tenemos todas las casas, que muchas de ellas se han conservado y las veremos luego. Aquí lo vemos igual. Fijaros qué maravillosa casa, que fuera una casa de pisos, como un gran palacio, y aquí lo vemos de nuevo, fijaros cómo se completó. Es asombroso, ¿verdad? Bueno, pues se hizo muy bien, yo creo que se hizo muy bien, porque se logró esa unidad. Y ahora vamos a volver por la calle San Agustín. Fijaros este frente, que lo veremos también cuando hablemos de la Plaza del Arenal, repasaremos un poco todo esto. Empezamos con esa casa, que lo vemos aquí. Fijaros lo que os comentaba. He tenido siempre mis dudas de cuál fue la muralla del núcleo de San Miguel. Si fue esta, coincidiendo con la calle, o si vino un poquito más avanzada. Pero da la impresión que tenía una cierta independencia respecto a la ciudad califal, como si hubiera sido una ciudad diferente, una ciudad más antigua. Así como aquí se nota claramente que son manzanas de arrabal que se han ido formando, estas claramente forman parte del núcleo de San Miguel. Y fijaros los caminos que cruzaban, que luego fueron olvidados por la construcción del convento de San Agustín, pero este camino claramente bordeaba, y este camino vino por aquí y no vino por aquí, lo cual indica que esto probablemente no existía. Quizá es que aquí se daba la unión de las 2 murallas y por eso solo había una puerta, que quizá estuvo aquí o aquí. Es decir, que este camino, la calle Armas, no existía. Bueno, vemos este frente con otra casa fantástica. Fijaros las ménsulas. La casa es muy austera, sin embargo las ménsulas son muy barrocas. Luego estas arquerías típicas ya del mundo isabelino español. Fijaros qué casa más clásica, pues hacen este gran balcón corrido. Muchas de estas han sido renovadas. Tenemos otra gran casa clásica. Bueno, que este gesto que es muy bonito de que el último piso se hace más austero y no tiene el balcón. Ahí tenemos una casa desaparecida y aquí vemos ya la embocadura hacia la plaza de San Agustín. Vemos la entrada del parking inevitable. Podría haber sido más estrecha realmente.
Y aquí tenemos esta última casita, también con un zócalo muy bonito en la base. Ya la veis, una casa interesante. Aquí ya vemos construida esa parcela con una construcción moderna muy austera. Vemos el zócalo de esta casita, unos barrotes ya del romanticismo y la calle que atraviesa el núcleo. Y fijaros cómo aquí se ve cómo todo esto son casas renovadas, a pesar de que han mantenido algunos las fachadas, otras les han dado apariencia de casa antigua. En el lado de enfrente tenemos esta casa nueva y aquí tenemos una casa antigua que ha mantenido. Esto probablemente sea una ampliación más moderna, pero como veis es una casa también muy, muy bonita, con el esquema típico jerezano. Fijaros, impresionante hueco central, las dos rejas y sus ménsulas fantásticas. Al lado tenemos una más sencillita que cumple el mismo esquema, con su portalada y su hueco. Y enfrente vamos a tener esta casa moderna. Bueno, ha tenido el gesto de estas terrazas que miran y el gran hotel sobre esta casa fantástica, sobre este palacio. Fijaros qué impresionante portalada y es uno de los grandes palacios de Jerez. Todo el primer piso. Aquí tenemos el tema del entrepiso, que lo hemos visto insinuado en una casita en la lección anterior. En las grandes casas el portal era muy alto y se generaban estos pequeños entrepisos, que muchas veces eran oficinas de los negocios del gran palacio. Aquí fijaros todos los guardapolvos de todos los huecos enrejados y el último piso con huecos siempre mucho más pequeñitos para acentuar la nobleza del piso noble, del piso primero. Gran hotel. Y seguimos por la calle. Fijaros que a su lado tenemos otro palacio, también muy bonito, con su zócalo de sillería. En este caso zócalo, toda la casa va en sillería. Fijaros la gran cornisa y este friso que indica como un orden gigante que envuelve toda la construcción, le da unidad, le da prestancia. Transforma una casa con balcones normal en un palacio. Precisamente este recuadro como viejas pilastras. Pero al lado tenemos otra, mucho más austera, aparentemente mucho más clásica, pero también de la misma época. Bueno, aquí veis, fijaros, me parecen maravillosas estas cornisas de Jerez. Podría hacer un libro con las cornisas de Jerez, otra con los balcones de Jerez, con las ménsulas de Jerez, con las portadas de Jerez. Ahí tenemos ese otro gran palacio que me emociona por lo austero que es. Fijaros el portal. Fijaros que la rejería ya es una rejería. Yo creo que ya esta se hacía en fundición, con molde, pienso, ya con la línea curva, los capialzados, los guardapolvos, el hueco que es más bajito pero tiene este remate muy típico, herencia del neoclasicismo. Claro, qué elegancia. Fijaros lo que hace de no tener balcón en el último piso, hace que la casa parezca más ancha, con esta gran cornisa, como si fuera realmente un ático añadido, pero forma parte sin duda de la estructura de la casa. Fijaros qué bonitos los ventanillos, que esto no solemos ver en Jerez, grandes ventanillos que cierran los huecos. Siempre a mí me parece que ver el cristal es como si el ojo no tuviera párpados, no tuviera pestañas. Por eso siempre las contraventanas, los toldos, y aquí en este caso han sido contraventanas macizas. Fantástico. Frente tenemos una casita más bajita, otra casa que se ve que son como dos casas unidas. Es rara esta asimetría del hueco. La veis con un portal de entrada que marca muy bien este eje. Balcones muy austeros. Estamos como veis, en estas parcelas que marcan una vieja línea de frontera. Siguen dos casitas más bajas. Aquí aparece esta casa que no sabemos qué casa derribó, si era una casa bonita, pero bueno, me gusta de ella que es muy amplia de huecos de cristal. Es decir, para esto viene la arquitectura moderna, para abrir huecos, para que entre la luz
Sí que es verdad que sería mejor más bajita, pero bueno, dentro de la arquitectura de esos años, pues es muy generosa y eso a veces también se agradece. Fijaros qué curioso, aquí tenemos una arquitectura realmente moderna que trata de dialogar con la arquitectura antigua y es muy exagerada, ya veis, está exagerando la verticalidad de Jerez. Y aquí tenemos la verdadera arquitectura antigua, isabelina, una casa fantástica. Fijaros qué curioso. En los años 60 todo lo importante era lograr la luz, lograr las grandes terrazas, no importaban nada los cascos históricos. Ahora ya nos preocupa y se está logrando, se intenta un mestizaje entre esta riqueza y la nobleza de la antigüedad y produce elementos así muy austeros. Aquí vemos la plaza y fijaros que esta es la que habíamos visto antes, esta fotografía es un poco más antigua. Aquí vemos las persianas, las cortinas que protegen los huecos. Mirad qué elegantísima es esta casa. Ahí tenemos los miradores, color gris muy bonito que antes no habíamos visto. Y aquí tenemos otra gran casa. Fijaros qué elegante, los paños, los miradores, que por desgracia han sido cambiados. Otro gran ejemplo. Fijaros que estamos siguiendo en continuidad todo casas nobles, una tras otra. Esto indica que esta fue una entrada a la ciudad muy importante. Bueno, fijaros que me parece fantástico. Jerez tiene una vena clásica que no tienen otras ciudades andaluzas. Creo que Sevilla no la tiene tan clara. Esta elegancia de tantas fachadas de palacios con esta... Claro, estamos en época isabelina, en época romántica, en época ecléctica. Sin embargo, se mantiene una serenidad clásica en todos sus frentes maravillosa. Y al lado tenemos otra casa que me encantó su rejería. Fijaros qué rejería, mezcla del mundo medieval, una rejería ecléctica, pero me parece fantástica. Y también el barroquismo de esos elementos para sujetar las cortinas. Me parece otra casa fantástica. Tenemos restos de la portada, de una de las portadas. Otra gran casa. Imaginaros esto con lonas de colores, con cortinas de tela. Claro, esta tiene celosías. Solo le falta una cortina, una lona de colores. O blanca, como los que huecos estos en cambio no tienen contraventanas. Siempre parecen como más... La contraventana es como son las pestañas. Fijaros estas ménsulas tan típicas de este siglo XIX que son muy atrevidas en vuelo, sin ménsulas, sino con esta pequeña moldura que refuerza un poco la piedra. Ya llegamos hacia el final con otra casita con sus nobleza de balcón, de ménsulas. Ya lo veis, muy estrechita y luego una casa moderna. Con su gran... Aquí tenemos el mirador, las celosías y cortinas. Y tenemos la calle que vimos antes en la lección anterior, que subía, creo que era Santa Cecilia, en este pequeño palacio, este mirador más moderno, más austero. Y teníamos la que ya habíamos visto antes, la bajada desde la antigua iglesia de San Agustín rodeando la muralla. Y estábamos ya en este punto, como os contaba, en el borde de la muralla y de los caminos que entraban a la ciudad. Algo que no os he dicho, fijaros que San Miguel antes era más pequeñito, por eso todos estos caminos no chocaban contra la enorme iglesia que se cruzaban en una plaza central, que era el corazón del núcleo de San Miguel. Y bueno, lo que os conté de las... Bueno, pues ahora hay que decir que de este pequeño recorrido hemos contabilizado 29 palacios o casas palacio. Como teníamos 588, estamos en 617 palacios de momento de Jerez. Muchas gracias.